Familia querida, muy buenos días. La disciplina que produce arrepentimiento. ¿Alguna vez te ha tocado disciplinar a alguno de tus hijos? ¿Alguna vez has sido disciplinado por Dios? La disciplina generalmente podemos verla como una expresión de castigo, pero es más bien una expresión de amor. La Biblia dice que el padre que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Dice la Biblia, si se os deja sin disciplina, entonces ustedes son bastardos y no hijos. Es decir, si tu padre no tiene la confianza de disciplinarte, de corregirte, de instruirte, de aconsejarte, entonces ese no es tu padre. Entonces lo que tú tienes en tu casa es otra cosa, no tu padre. Dice la Biblia también, dichoso el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Y la Biblia dice también, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice el Salmo 51. En buen dominicano decimos, los ojos no miran hacia adentro, solo miran hacia afuera. Es decir, podemos ver perfectamente la paja en el ojo ajeno, pero es difícil ver la viga, la mata de coco que tenemos en nuestro ojo. La lectura de hoy está en el libro de Jueces, capítulo 10, versos del 1 al 9. Y es lo que continúa luego del desastre causado por Abimelech. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10, verso 9. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa. La palabra Tola significa gusano en hebreo. Así que solo de saber el nombre ya uno se imagina que no era un hombre de alta alcurnia, sino que, y dice que fue del monte de Efraín. Dice hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Fíjese, dice la Biblia que este hombre humilde se levantó y juzgó a Israel 23 años. La Biblia da muy pocos detalles de este hombre. Sencillamente dice que se llamaba Gusano, que era hijo de Fúa y de Dodo, un varón de Isaacar. Esta mujer, ¿sabe? Cuando la Biblia menciona los nombres de los padres, hijo de fulano. David, por ejemplo, cuando oraba, decía, ten piedad del hijo de tu sierva. Y aunque la Biblia menciona el nombre del papá de David, habla de Isaí, no habla mucho de la esposa de este hombre, pero David la identifica como una sierva de Dios. Cuando David oraba, le decía, yo soy el hijo de tu sierva. Y en el caso de este juez, del cual no se da mucho detalle, sin embargo, se menciona el nombre de sus padres. Él era del monte de Efraín. De allí donde Abimelech había causado todo aquel desastre, se levanta alguien humilde, sencillo, y juzga a Israel durante 23 años. No da detalles alguno de cómo fue su periodo. La Biblia se reserva todos esos detalles. Y lo que vemos también es que dice, después se levantó para Israel a Tola. No dice Dios lo levantó. No dice como con Gedeón que el Espíritu de Dios, que Dios se le apareció y lo llamó y lo ungió y le dio señales. Y hay algo que le llaman la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta es cuando andamos en obediencia. La voluntad permisiva es cuando Dios ha luchado tanto con nosotros que nos deja continuar en nuestros caminos. Y
y en su misericordia Él nos deja continuar. ¿Ok? Así que la mejor manera para saber si andamos en su voluntad perfecta es la oración. Jesús siempre oraba a su Padre Celestial diciendo: hágase tu voluntad. Dice el verso 3: tras él se levantó Jair, galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Luego se levanta este otro hombre llamado Jair, y en vez de ser aquel líder, servidor, dice que a cada uno de sus hijos le entregó una ciudad. 30 hijos con 30 ciudades y 30 asnas para cabalgar. En aquel tiempo, créalo usted o no, tener un asna para cabalgar era un símbolo de nobleza. Es decir, él constituyó a sus 30 hijos en una especie de príncipes y le entregó 30 ciudades. Eso en los tiempos modernos se llama nepotismo, se llama corrupción, se llama cuando tú tratas de usar el poder para tu beneficio. Una de las definiciones de corrupción es el abuso de la autoridad pública para beneficio personal. Eso es lo que definen como corrupción. Y dice: y murió Jair y fue sepultado en Camón. Usted ve, pasaron 2 jueces, 40 y tanto, unos 43 años. Y en ese tiempo y en esos jueces, el nombre de Dios no se menciona por ningún lado. ¿Será así también en tu día? Que no tienes tiempo para hacer una oración, para buscar el rostro de Dios, para hablar con Dios. ¿Se menciona a Dios en tu vida, en tu historia? ¿O en la lápida de tu cementerio solo aparecerá la tradicional rayita que aparece entre la fecha de nacimiento y la fecha en que murió? Fulano de tal, 1965, 1000 o 2035, por decir un número, y no dice más nada. Hay otras tumbas que usted la observa, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y más importante que lo que diga la lápida, ¿qué dirá el libro de Dios sobre ti en este día? ¿Qué dirá el mensajero de Dios de cómo tú y yo utilizamos este día? La palabra mensajero en griego se dice ángelo. De ahí es que nosotros le llamamos ángel. En hebreo se llama malak. De ahí el libro Malaquías, que significa mensajero del Señor. Se refiere a los ángeles que llevan mensajes, informe, cuenta de nuestro día. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, Padre Santo. Hay un antiguo himno que dice: ¿qué informe llevará al celeste tribunal? De maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración, con Jesús en comunión, o de santa adoración, con Jesús en comunión. ¿Cuál será el mensaje que llevarán al cielo de ti y de mí? Continúa el verso 6 diciendo: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab,
a los dioses de los hijos de Amón y a los de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y aquí el verso 6 nos da un poquito más de detalle de la decadencia. En esos 40 años no se menciona el nombre de Dios. Y aquí resume en lo que terminaron. Muchas veces empieza dejando de orar, permitiendo pequeñas desviaciones en nuestra relación con Dios. Y al final terminamos en toda clase de mal. El verso 6 resume todo tipo de pecado, de maldad, de idolatría, de prostitución. Porque cuando la Biblia se refiere al pecado, cuando uno deja a Dios, la Biblia le llama adulterio espiritual. Así que la persona, por ejemplo, que comete adulterio físico, comete un adulterio doble, porque usa su cuerpo para el pecado, con un hombre físico, pero además en lo espiritual, está también entregando su alma a Satanás. Amén. Que Dios nos libre de todo adulterio espiritual, de todo adulterio físico. Dice la palabra de Dios. Volvieron a hacer lo malo, es decir, un ciclo repetitivo. Y la Biblia dice que no podemos ser como el perro que vuelve a su vómito. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la Biblia dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Es decir, reine en vuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo humano no es quien toma la decisión la tomas tú, en tu alma. El cuerpo no es más que un ejecutor de lo que tú decides. Dios te ha dado la conciencia, te ha dado de su espíritu. Pero si tú dejas morir el espíritu, al no alimentarlo con intimidad, con comunión, con presencia de Dios, quien va a gobernar en ti es el viejo hombre, el viejo Adán. Amén. Y el cuerpo va a obedecer esto. Pero si reina el nuevo hombre que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, vas a ver que tus obras son diferentes. Así que cuando aquí dice, volvió a hacer lo malo, es que no hubo un sincero arrepentimiento. Dice el verso 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Claro, como ellos estaban sirviendo a los dioses de los filisteos y los hijos de Amón, dijo Dios, bueno, pues ya que ustedes les sirvan a esos dioses, pues está bien, vamos a entregarlo en manos de ellos para que, ¿verdad? Yo me voy a echar a un lado y entonces yo voy a dejar que los siervos de esa gente pues se enseñoren sobre ustedes. ¿Quiénes son los filisteos? Si usted va a Israel, la parte donde se describe que habitaban los filisteos, quienes viven ahí hoy son los palestinos. Y aunque suena con F y con P, filisteos y palestino en inglés, suena de la misma manera. Porque P y H en inglés suena como F. Philistine o Palestine, como usted lo quiera pronunciar, son la misma gente. Los palestinos y los filisteos viven en el mismo lugar, en la franja de Gaza. ¿Ok? Se cree que fueron pueblos que llegaron a las costas del antiguo Israel y se establecieron allí, en la costa, desembarcaron allí. Y ellos estaban de un lado, y en el lado este y en el lado oeste estaban los hijos de Maob. Es decir, Israel estaba como un sándwich, con candela por arriba y candela por abajo, como la arepa, como decimos en República Dominicana. ¿Alguna vez tú te has sentido así, como la arepa, con problemas por arriba y por abajo, y tú en el medio ahí siendo oprimido? Así estaba este pueblo. Dice que lo oprimieron en el verso 8, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Escuche, Israel está dividido por el río Jordán. Y de un lado están unas tribus y del otro lado están otras tribus
que son por ejemplo las tribus de Judá, y ahí está Jerusalén. Pero del otro lado del Jordán están lo que es Galilea, donde estaban algunas de estas tribus. Las tribus descendientes de José, Efraín y Manasés, y la tribu de Rubén. Y dice la Biblia que la opresión de esta gente fue tanta que no solo se quedaron de un lado del Jordán, sino que también pasaron al otro. 18 años. Y dice, y fue afligido Israel en gran manera. El verso 10 concluye diciendo, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Ellos de alguna manera entendieron que aquella dificultad no era más que cuerdas de amor de parte de Dios para traerlo de nuevo a ellos. Quiera Dios que tú y yo podamos ver la mano misericordiosa de Dios en medio de esas situaciones que más que afligirnos, lo que buscan es hacernos volver a Dios. Te invito a repetir conmigo esta oración. Dios mío, me pregunto cómo te habrás sentido cuando Israel te abandonó para cometer idolatría y tú lo entregaste en manos de sus enemigos. Ahora entiendo que la aflicción y la opresión en mi vida son gritos de tu parte para que nos apartemos del mal y volvamos a ti. Dejaré de culpar a los demás para volver a ti y llevar una nueva vida. Te doy gracias por salvarme. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy, al igual que el hijo pródigo, me vuelvo a ti, Señor. No por lo que tú das, sino por lo que tú eres, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Comparte este devocional con alguien. Invítalo a la casa del Señor. Si estás en el área de Santo Domingo Norte, te invitamos a nuestra iglesia. La Iglesia Evangélica El Renuevo está ubicado próximo a la última estación del metro, la Mamá Tingó. Y si estás fuera del país, está muy distante, pues puedes sintonizarnos a través de las redes sociales. Iglesia Evangélica El Renuevo en el Facebook o YouTube o Twitter o Instagram. Puedes seguirnos. Que Dios te bendiga. Que tengas un feliz día junto a los tuyos. Amén.